Hola mis queridos estudiantes, ¿qué tal? Qué gusto de saludarles. Pues ahora lo prometido es deuda. Tenemos a un invitadazo especial. Quiero presentarles al doctor Arnoldo Hernández Caldera, cirujano dentista de la Universidad de Chile, magíster en ciencias odontológicas, mención periodontología de la Universidad de Chile y especialista en ortodoncia y ortopedia dentomaxilar, siempre de la Universidad de Chile. Pues a él lo conocí con una invitación que me hicieron el grupo de estudios de la Universidad de Chile sobre hablarles sobre ortopedia funcional de los maxilares. Desde ahí comienza nuestra amistad y pues él nos colabora a desarrollar el tema de anatomía muscular del sistema estomatognático. Entonces, quiero leer un poco acerca del gran currículum resumido del doctor. Doctor Hernández egresó como cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en el 2006. Ese mismo año inicia sus labores académicas en la Cátedra de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde ha participado en la formación de pregrado y postítulo de cientos de estudiantes. En el año 2008 inicia su formación clínica en cirugía de implantes en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. En el 2010 da inicio y término al diplomado de docencia universitaria de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. Ese mismo año inicia su participación académica en el Instituto de Investigación de Ciencias Odontológicas, ICOD, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Entre el 2011 y el 2015 completa su grado académico de magíster en Ciencias Odontológicas con mención en Periodontología, desarrollando cultivos y estímulos celulares sobre fibroblastos humanos en el Laboratorio de Biología Periodontal de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Posterior a eso, en 2016-2018, inicia su formación como ortodoncista en la misma casa de estudios, siendo galardonado con el premio de mejor rendimiento académico de la generación. Actualmente se desempeña en actividades docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y con práctica clínica exclusiva en ortodoncia y en ortopedia dentomaxilar. Dictante de cursos de actualización y formación continua con amplia experiencia en anclaje esquelético. El doctor Hernández en paralelo forma parte de la Policía de Investigaciones de Chile desde el 2008 y actualmente ostenta el grado de comisario. En la institución forma parte del equipo de ortodoncia y del equipo de identificación de víctimas en catástrofe. Ha participado como perito en casos de homicidios de connotación nacional. Es conferencista nacional e internacional en temas vinculados a la integración anatómica clínica y ha escrito artículos científicos y capítulos en libros y revistas indexadas. Y sobre todo, es nuestro amigo de la Universidad de El Salvador. Así es que bienvenido, doctor Hernández. Es un gustazo enorme que esté colaborando con nosotros desde Chile. Saludos. Bueno, primero que todo, muchas gracias, doctor Douglas, por la invitación. Como usted lo mencionó, nos conocimos en ese curso con el doctor Eduardo Álvarez, que justamente usted es amigo con el doctor Eduardo Álvarez. Yo Sí, trabajo compañero par a par con también. el doctor. Sí, así que ahí iniciamos nuestro vínculo con el doctor Douglas, una persona excepcional, un clínico que maneja prácticamente todas las áreas de la ortodoncia, así que también una persona a la cual admiro mucho, así que primero de todo, gracias por la invitación y bueno, darle la bienvenida a los colegas, los futuros colegas que van a estar en esta clase eh, y que poder entregarle un poquitito de lo que día a día uno trabaja con mucho amor hacia los estudiantes de Chile y del resto del mundo. Bueno, muchas gracias. Con el profesor Álvarez, perdón, con el profesor Douglas, les dejé unos par de atlas que fueron confeccionados en la Facultad de Medicina, así que también se los voy a hacer entrega con el mismo doctor Douglas para que ustedes también tengan un elemento más para que puedan Excelente. estudiar. No, excelente. Muy agradecido, doctor, por esos atlas. Yo sé el trabajo suyo delicado
y exquisito que usted tiene. Muchas gracias, de verdad, se lo agradecemos como El Salvador. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la actividad. Voy a compartir pantalla ¿Ok? y vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Puede Ahí, hacer grande la... Ahí está, listo, ahí listo. está. Bueno, como el profesor lo mencionó, yo soy académico de anatomía, fundamentalmente desde ahí es mi origen dentro de lo que es el área de la docencia. Y desde ese punto uno cuando va haciendo otros cursos y se va interesando en alguna área, va tomando ciertas competencias que también son eh, extremadamente interesantes de ir después enlazándolas. Así que prácticamente llevo 20 años en el tema de la anatomía y cuando uno ya empieza a estudiar algunos cursos de postítulo, implantes, vas viendo el tema de cómo va creciendo la cara, la ortodoncia, uno finalmente va complementando y va entendiendo mucho mejor la anatomía. Entonces la anatomía es una disciplina muy antigua, pero que todos los días uno puede ir incorporando ciertos conocimientos o ciertos vínculos o correlaciones clínico-anatómicas que también a ustedes les van a ir permitiendo entender de mejor manera este tema que muchas veces puede ser un poquito más árido y de mucha memoria, pero que finalmente tiene su, eh, su sustento clínico, que en definitiva es el por qué ustedes están estudiando finalmente la anatomía. Esto no solamente es memorizar por memorizar, sino que darle un contexto adecuado y que finalmente ustedes puedan tener las competencias clínicas para poder atender a sus pacientes, a su población. El día de hoy vamos a hablar de los músculos masticatorios, que son músculos que permiten, como el nombre muy bien lo dice, la masticación. Y permiten la masticación fundamentalmente porque son músculos que tienen un origen a nivel del cráneo y luego presentan una inserción a través de unas estructuras tendinosas llamadas entesis en la estructura ósea, fundamentalmente a nivel de la mandíbula en distintas porciones de la mandíbula y evidentemente la cantidad o el grado de actividad neuromuscular de esa musculatura va a ir, en cierto sentido, dándole una conformación a la estructura craneofacial. Esta es una fotografía de mi facultad, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Todo esto que ustedes están viendo acá, todos estos distintos edificios, está lleno de laboratorios. La Facultad de Medicina tiene un área que es en realidad el área científica propiamente tal, que es la que produce mayor investigación científica a nivel nacional. A nivel internacional, la Facultad de la Universidad de Chile está ubicada prácticamente a nivel 4 a nivel latinoamericano, y específicamente la Facultad de Medicina aporta mucha de esa investigación en distintas áreas, fisiología, biología molecular, eh, correlación con patologías clínicas, porque fíjense que nosotros al lado tenemos un hospital clínico y eso es lo que le da un sustento más o menos importante. Y lo que ustedes están viendo aquí fundamentalmente es el Instituto de Anatomía, que es donde yo realizo mi actividad docente. Este es parte del laboratorio, este es un museo que tenemos en la facultad, que tenemos hartos preparados, no son preparados, sino que son piezas de museo, muchas de ellas de cera, traídas prácticamente a inicios de siglo de Francia. Son fundamentalmente piezas o muestras hechas en cera y que tienen un alto valor histórico. Muchas son de la Casa Tremont, una casa muy importante en cuanto a la enseñanza de la anatomía a lo largo de la historia de la historia moderna de la medicina. Es parte de un laboratorio donde hacemos trabajos de disección, donde también tenemos parte donde se van guardando piezas humanas. Esta es parte de algunas actividades, esta fue, me parece, una actividad que hicimos una academia de yoga, para que ellos fueran viendo cómo es la distribución muscular para sus actividades. Y eso es más o menos una parte de lo que nosotros hacemos como departamento de anatomía. O sea, hacemos
anatomía para pregrado, anatomía para postítulo, hacemos extensión para colegios mostrándoles las piezas anatómicas y al mismo tiempo hacemos extensión para otras profesiones que no sean las típicas medicina, fonoaudiología, kinesiología, odontología, sino que también se hacen algunas actividades para, por ejemplo, academias de yoga. Vámonos a nuestra temática del día de hoy, la musculatura masticatoria. Fíjate que la musculatura masticatoria es o corresponden a músculos que en general se caracterizan por ser músculos bastante cortos, son músculos pequeños en general, que presentan una porción muscular, que es la que finalmente se contrae, y tienen evidentemente una porción tendinosa importante. Son 4 pares de músculos masticatorios que tenemos en el lado derecho, en el lado izquierdo. No todos ellos se van a desarrollar con la misma potencia, siempre van a haber asimetrías en el tamaño muscular del lado derecho respecto al lado izquierdo, y eso es fundamentalmente porque nosotros también tenemos una corteza cerebral que va a tener un predominio de un lado de nuestro cuerpo y por ende de un lado de nuestra cara respecto a la otra. Y eso hace que en definitiva la morfología de un músculo sea distinto en el lado derecho con respecto al lado izquierdo. Entonces, en esta imagen, ustedes ven, por ejemplo, uno de estos músculos, que es el músculo temporal, que se ubica en un territorio llamado fosa temporal, y que evidentemente este músculo tiene que ir recorriendo ciertas pequeñas fosas para finalmente ubicarse en su zona de inserción a nivel mandibular, que corresponde al proceso coronoides. En esta imagen ustedes no lo pueden ver porque está siendo tapado específicamente por este otro músculo que corresponde al músculo massétero. ¿Cuáles son los 4 músculos masticatorios? Temporal, massétero y 2 músculos que no se pueden palpar, que están por la porción interna a la rama de la mandíbula, que corresponde al músculo pterigoideo medial y al músculo pterigoideo lateral. Adicionalmente, ustedes en esta imagen están viendo parte de la musculatura facial, que son músculos que cumplen otra función y que presentan otro origen embriológico. Fundamentalmente son músculos de la mímica y se caracterizan por estar inervados por el nervio facial. A diferencia de los músculos masticatorios, que tienen un rol importante en la dinámica mandibular, recordemos que la única articulación sinovial que nosotros tenemos a nivel de la cara es específicamente la articulación temporomandibular. Por lo tanto, el encargado de realizar los movimientos mandibulares corresponden a los músculos masticatorios anteriormente mencionados. ¿Por qué es importante esta imagen o por qué se acompaña de algunas imágenes de algunas cavidades orales en distintas posiciones? Es porque, en definitiva, muchas veces las posiciones de la mandíbula, o lo que ustedes están viendo en una oclusión, una zona, una área de masticación, muchas veces no representa la posición, la posición habitual de la mandíbula y se encuentra en unas posiciones anómalas producto de una hiperactividad de esta musculatura masticatoria. Por lo tanto, no todo lo que se ve como la realidad es o va a estar representando lo que finalmente o una posición real de la mandíbula en relación a la articulación temporomandibular. Si nosotros tenemos un músculo con una hiperactividad, muchas veces nosotros podemos ver que la cabeza mandibular sale de su posición de mayor estabilidad y se va a encontrar en una posición muchas veces inestable, muchas veces ubicada mucho más anterior de lo que nosotros podríamos encontrar en una posición de relación céntrica, en una posición de un área de centricidad. Y al mismo tiempo, esta posición, ¿cierto? O estas relaciones oclusales van a estar también vinculadas con la posición de la cabeza en general, y por ende la posición de la cabeza va a depender del otro elemento que forma parte de este sistema estomatognático, que es evidentemente el sistema cervical e iolaríngeo. Cuando hablamos de iolaringio nos estamos refiriendo fundamentalmente a la posición del ioides, laringe en su contexto completo, y evidentemente la disposición de la columna cervical, que debe también tener una curvatura con un cierto grado de lordosis, ¿cierto? Y evidentemente respetando los espacios intervertebrales, porque recuerden que ahí van a estar saliendo nervios espinales que posteriormente van a conformar parte del plexo braquial. Evidentemente, alteraciones cervicales van a traer como consecuencia, ¿cierto?, alteración en la posición de la cabeza, y una alteración en la posición de la cabeza va a determinar una alteración en, evidentemente, las relaciones maxilomandibulares. Por eso es importante el estudio de la musculatura masticatoria. Es importante que ustedes sepan
que nosotros como clínicos podemos examinar esta musculatura masticatoria a través de un elemento muy importante que tenemos nosotros en la biomedicina, que es evidentemente la palpación. No, nunca olvidar los fundamentos de la medicina tradicional, que es palpar. Y el hecho de palpar te puede a ti dar mucha información acerca de zonas de dolor, puntos de gatillo que evidentemente pueden estar produciendo algún dolor referido. Respecto al origen embriológico de la musculatura masticatoria, vamos a establecer que el origen embriológico de estos músculos masticatorios, massétero, temporal, pterigoideo lateral y pterigoideo medial, van a ser del primer arco faríngeo. Recuerden que el embrión se va a organizar estructuralmente con una porción mucho más anterosuperior, donde se está formando el prosencéfalo, un sector levemente inferior pero anterior, donde vamos a encontrar la disposición de los distintos arcos faringios, y en el sector posterior nosotros nos vamos a encontrar con los somitómeros. Los somitómeros son pequeñas o son pequeña distribución similar a los somitos, y recuerden que en cada somito nosotros vamos a encontrar un miotomo, un esclerotomo y un dermotomo. Y estos elementos son los que finalmente van a producir, o a medida que vaya formándose el neonato, van a ir migrando y evidentemente van a ir conformando estructuras musculares, óseas y al mismo tiempo estructuras de tipo piel, que de ahí diría el dermatomo. También es importante reconocer que este territorio de los somitómeros no se relaciona con la conformación de estructuras musculares, específicamente de los músculos faciales, como es la musculatura de la mímica, y menos con respecto a los músculos masticatorios. Sí se va a relacionar, por ejemplo, con la musculatura de la lengua. La musculatura de la lengua, que también es extremadamente relevante para nosotros los cirujanos dentistas, porque es el guía interno en la conformación craneofacial. La cara, si bien tiene un código genético en su conformación, depende mucho del ambiente y del ambiente local, entre esos la disposición y la ubicación de la lengua y la actividad neuromuscular que pueda tener la lengua. Por ende, la lengua no tiene un origen a partir de los arcos faringios, sí va a tener un origen en el sector posterior a través de los somitómeros. Eh, Interesante este punto, que cada uno de estos arcos faringios, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6, el 5 involuciona, está siendo invadido por células de la cresta neural. ¿Por qué es relevante eso? Porque estas células de la cresta neural son las que van a conformar las estructuras esqueléticas que se van a originar a partir de estos arcos faringios. Por ende, los huesos de la cara van a tener un origen a partir de estructuras de las células de la cresta neural que migraron hacia el primer arco faríngeo. Y la musculatura masticatoria no depende de estas células de la cresta neural, sino que es del tejido propiamente tal del arco faríngeo. Entonces, muchas veces nosotros podemos ver que hay ciertas anomalías dentofaciales en la cual puede existir una alteración en la morfología de la mandíbula o del maxilar. Sin embargo, en estricto rigor, la musculatura masticatoria no debería verse afectada porque tiene un origen embriológico distinto. Finalmente, igual se va a ver afectada porque es una estructura, por ejemplo, una persona que tenga una mandíbula de un menor tamaño, una microsomía, por ejemplo, o una microsomía unifacial, finalmente el músculo va a terminar teniendo un menor volumen porque tiene menor actividad, en definitiva. Es más que esté afectado propiamente tal en cuanto a la cantidad de células. En relación a eso mismo, recuerden que toda la mandíbula, inclusive parte del oído, va a tener un origen embriológico a partir de este primer arco faríngeo, al igual que el resto de la musculatura masticatoria. Músculos faciales, segundo arco faríngeo. ¿Ya? Entonces hay que saber diferenciar entre estos dos elementos que son arco faríngeo 1 y arco faríngeo número 2. Otro punto importante, cada uno de estos arcos faringios va a estar siendo invadido por un nervio. A medida que van viajando las células de la cresta neural, arrastra consigo estructuras nerviosas que se ubican en el sector posterior. El primer arco faríngeo es invadido por el nervio trigémino. El segundo arco faríngeo es invadido por el nervio facial. Y esa es la explicación de por qué toda la musculatura masticatoria presenta una inervación a partir del trigémino. Y por qué toda la musculatura facial presenta un origen embriológico a partir del nervio facial. Ahora vamos a ver por qué
nosotros tenemos músculos masticatorios que están profundos en la cara y por qué tenemos una máscara de musculatura facial, pensando que el primer arco faríngeo es más prominente y se ubica mucho más superior respecto al segundo arco faríngeo. Vamos a ver qué es lo que pasa embriológicamente. Sucede esto, sucede que el segundo arco faríngeo, a medida que va evolucionando el desarrollo del embrión, emite una prolongación hacia anterior y luego esa prolongación desciende, protegiendo el resto de los arcos faringios 3 y 4, y al mismo tiempo una prolongación que avanza por sobre el primer arco faríngeo. Por ende, el segundo arco faríngeo, una vez que comienza el desarrollo, se proyecta hacia adelante y va a cubrir como una verdadera máscara a las estructuras que van a dar origen al primer arco faríngeo, que son prácticamente todas las estructuras óseas faciales más la musculatura masticatoria. Por eso los músculos faciales son superficiales respecto al hueso y son superficiales respecto a los músculos masticatorios. Recordar también, es importante recordar que la musculatura masticatoria se empieza a desarrollar rápidamente, a una gran velocidad, y ese estímulo de la musculatura masticatoria va a ir determinando también los cambios morfológicos que va teniendo la mandíbula. Sabemos que el cartílago de Meckel, o el cartílago mandibular, tiende a involucionar. La mandíbula no se osifica a partir de un desarrollo endocondral, sino que es a partir de un desarrollo, una osificación directa o también llamada membranosa, y que es neuroguiada. Este cartílago Meckel va a ir desapareciendo, comienza un proceso de osificación guiado por las estructuras nerviosas y al mismo tiempo comienza la actividad neuromuscular que va a ir determinando la conformación de la mandíbula y evidentemente la conformación de subunidades esqueléticas que al mismo tiempo van a estar relacionadas con estructuras musculares que van a determinar finalmente su desarrollo. Es así como tenemos, por ejemplo, una unidad del angular, tenemos una unidad condilar, tenemos una unidad coronoides. Esa unidad, por ejemplo, coronoides va a estar asociado ya a la actividad que comience a tener la musculatura del temporal, o la actividad de la subunidad condilar comienza a desarrollarse por la actividad neuromuscular del pterigoideo lateral. Y en tanto el angular, tanto por la actividad del massetero como por la actividad del pterigoideo medial. Fíjense en este artículo, es un artículo muy, muy bonito que es del año 2012. Hay que recordar algo que es, no porque artículos tengan o sea, mucho más viejos, son artículos que van perdiendo validez. Hay artículos que son ejes de todo el desarrollo de la ciencia desde un momento hacia el otro, como puede ser, por ejemplo, el descubrimiento del ADN. Bueno, este artículo nos muestra el desarrollo, ¿cierto? O la inserción muscular en el desarrollo de la mandíbula humana. Y fíjense que los músculos ya comienzan su contracción entre la sexta y la octava semana de vida, o sea, en una fase muy temprana. Y una alteración en el desarrollo muscular o una hiperactividad muscular, evidentemente podría ir determinando ciertos rasgos morfológicos en la mandíbula. Esto, al mismo tiempo, hay que pensar que se comienza también a desarrollar la musculatura de la lengua, por lo tanto, existe una serie de estructuras musculares que a una etapa muy temprana comienzan a modular la morfología mandibular. Entonces, ustedes en esta imagen ven, por ejemplo, aquí parte de la musculatura masticatoria, fíjense ahí vemos parte del desarrollo de la estructura ósea, y como, fíjense, yo tengo ya prácticamente desarrollo también nuevamente de estructuras musculares y cómo comienzan a gatillar o ya a tener hiperactividad sobre la estructura ósea. ¿Qué va a determinar eso? Que ustedes también como futuros colegas van a tener distintos tipos de pacientes. Pacientes con músculos muy desarrollados, ¿sí? Con los grandes masseteros que pueden generar una gran cantidad de fuerza, y eso al mismo tiempo va a gatillar una morfología maxilomandibular o una forma de cara distinta a un paciente que a lo mejor pueda generar poco desarrollo de fuerza, con músculos mucho más delgados en cuanto a su morfología, y que eso evidentemente va a gatillar o va a determinar un cambio morfológico en su cara. Por lo tanto, la morfología de este paciente, o de este paciente, de este y este son distintos,
no solo por el contexto genético, sino por la capacidad neuromuscular que pueda desarrollar una persona. Y acá hay un punto súper relevante, que es, y el profesor lo debe saber muy bien, el profesor Douglas, que es el que nace dólico prácticamente muere dólico, y el que nace braquifacial prácticamente va a morir braquifacial, salvo que existen ciertos factores que vayan a determinar que esa musculatura masticatoria deje de tener una gran actividad, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de estructura dentaria o lesiones, por ejemplo, nerviosas o lesiones a nivel central que determinen menor actividad del músculo y con ello menor desarrollo de la musculatura y con ello menor desarrollo del hueso, y no solamente del hueso, porque fíjense, una persona cuando ya ha terminado su crecimiento facial, ya su morfología mandibular más o menos se establece. Sin embargo, la microestructura de la mandíbula, con su distribución en cuanto a la microarquitectura de las pequeñas laminillas óseas, también se va a ver modificado, haciéndose huesos también mucho menos densos. Bien, eh, esto es más o menos cómo se distribuye, cómo es la morfología de un músculo masticatorio. ¿Ya? Un músculo masticatorio, recuerden que presenta en este caso el massetero, va a presentar una estructura muscular carnosa, con célula muscular, luego una porción tendinosa y luego finalmente esa porción tendinosa tiene que tener una estructura donde se inserte. Entonces, en algún momento se hablaba de que todo lo que era fijo o el segmento fijo de una articulación íbamos a hablar del origen e íbamos a hablar de inserción en el segmento móvil de una articulación. Así, nosotros decíamos que el músculo massétero, por ejemplo, iba a presentar un origen a nivel del hueso cigomático y a nivel del arco cigomático y una inserción a nivel de la mandíbula. Sin embargo, los conceptos nuevamente se han ido modificando y ahora simplemente nosotros hablamos de inserción superior e inserción inferior. Entonces podemos decir que tenemos una inserción craneal del massétero, por ejemplo, en esas estructuras, y una inserción mandibular a nivel del ángulo y a nivel de la rama mandibular. Ahora bien, esta estructura muscular se continúa con el tendón. El tendón está conformado por colágeno, con colágeno muy compacto, y finalmente ese colágeno tiene que insertarse en el hueso y se inserta a través de otra entidad morfológica que recibe el nombre de entesis. Por lo tanto, no es que el músculo se inserte directamente en el periósteo, sino que ni que el colágeno se inserte directamente en el periósteo, sino que el colágeno va a cambiar su morfología. Hay una unidad donde el colágeno pasa a tener una estructura más calcificada y finalmente esa estructura calcificada se inserta en el periósteo o muchas veces penetra en el periósteo y tiene inserción directa a nivel del hueso. De ese modo, la estructura muscular, al contraerse, va haciendo tensión sobre el hueso y va a ir modificando, evidentemente, la estructura morfológica de la zona donde se está insertando. Doctor, Todo este músculo, ustedes ven acá, va a estar protegido por una fascia. Y esa fascia lo que hace es finalmente proteger, envolver el músculo, aislarlo, pero al mismo tiempo va a ir formando pequeños subcompartimentos a nivel muscular, y esos subcompartimentos son los que se conocen como el endomicio y el perimicio, ¿ya? Entonces, el endomicio, fíjense cómo va a estar envolviendo cada una de las fibras musculares, ¿ya? Pero al mismo tiempo, un grupo de fibras musculares va a estar conformando pequeños fascículos musculares. Entonces, tenemos la célula muscular está envainada por tejido conectivo y al mismo tiempo existen pequeños fascículos de tejido conectivo que están envolviendo a el músculo. Por lo tanto, el músculo está compartimentalizado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que nosotros realizamos un movimiento mandibular o un movimiento de apertura o un movimiento de adelantamiento de la mandíbula, protrusión, retropropulsión, o queremos morder suavemente, por ejemplo, un alimento que nosotros sabemos que tiene menor consistencia, no es que el músculo massétero se contraiga completamente, sino que se va a ir haciendo contracciones por porciones musculares. Por lo tanto, hay que olvidar el concepto de que el músculo se contrae de forma completa para finalmente producir una actividad sobre la mandíbula. Muchas veces hay que tener simplemente control mandibular, se activan un grupo de fibras musculares y otras no se van a estar activando.
Entonces, fíjense aquí como, en definitiva, la musculatura masticatoria va a presentar fasciculaciones, compartimentalizaciones y al mismo tiempo presenta otra condición que lo caracteriza a la musculatura masticatoria, que es presentar tendones intermedios. Y esto es súper relevante porque el hecho de presentar tendones intermedios va a determinar que un músculo pequeño sea capaz de producir mucha fuerza. Nosotros tenemos un control eh, a través de propios sectores en nuestro ligamento periodontal que impiden que nosotros podamos morder con toda la fuerza que nos da nuestro sistema musculoesquelético a nivel craneofacial. Y esos son elementos que nosotros nos permiten inhibir la cantidad de fuerza, si no podríamos dañar nuestras estructuras dentarias. Eh, y eso hace que músculos que ustedes dicen, bueno, un músculo muy pequeñito, ¿cómo puede producir tanta fuerza? La produce porque son músculos que tienen múltiples penaciones, son músculos cortos y al mismo tiempo presentan tendones intermedios. Lo vamos a ver en una diapositiva. Fíjense en esta imagen, esta es parte también del atlas que les mandé con el profesor Douglas. Vamos a hacer un corte horizontal a nivel de la cara, este es el paladar, fíjense, aquí tenemos la rama de la mandíbula, tenemos parte de la parótida, ubicando el sector más posterior, prácticamente en el borde posterior de la rama de la mandíbula, el macétero ubicado acá, el cuerpo hiposo de la mejilla, y tenemos parte de la piel, de las regiones superficiales de la cara, que se están apoyando en la región parótido-macetérica. Entonces, si nosotros hacemos, bueno, aquí ustedes ven parte también del pterigoideo medial, entonces si ustedes o hacemos nosotros un acercamiento, por ejemplo, en el macétero y el pterigoideo medial, eso que ustedes están viendo ahí es lo que yo les comentaba, presencia de tendones intermedios. Y eso es fundamental para entender cómo nosotros podemos generar tanta fuerza y al mismo tiempo nosotros podemos entender cómo el músculo está compartimentalizado y al mismo tiempo cómo a través de la centesis la musculatura puede modificar la morfología facial. Característica intrínseca de la musculatura masticatoria y de la fuerza masticatoria, lo que habíamos hablado. Fíjense que varios factores. Uno, la sección transversal, vale decir, cuán grueso es el músculo, es lo que finalmente va a determinar la potencia de ese músculo, no la longitud de la fibra. Tampoco si es que el músculo macétero, por ejemplo, tuviera una mayor dimensión antero-posterior. No, lo que determina finalmente cuánta fuerza puede generar un músculo es la sección transversal del músculo. ¿Ya? Otro punto, la longitud de las fibras. A fibras más cortas y con presencia de tendones intermedios es mayor la cantidad de fuerza que yo puedo desarrollar dentro del sistema musculomasticatorio. Y finalmente, el grado de penación, vale decir, cuántas fibras musculares a través de tendones se insertan en las estructuras óseas. A mayor grado de penación, que es en definitiva el vínculo del músculo con el tendón, a mayor penación, mayor capacidad de generar fuerza. Y si yo sumo todos estos elementos, nuestro sistema masticatorio tendría o podríamos llegar a producir una fuerza teórica de prácticamente 400 newton. Esto es un modelo matemático, sin tener en consideración la propiocepción que tenemos a nivel de la musculatura, a nivel de la articulación temporomandibular y a nivel de los propioceptores periodontales. Pero en definitiva nosotros podríamos llegar a producir 400 newton de fuerza. ¿Qué otros factores determinan la fuerza masticatoria? Evidentemente el sexo, la edad. Los hombres producen más fuerza con respecto a las mujeres. A medida que somos más jóvenes, también tenemos la capacidad de producir más fuerza en relación a individuos de edad avanzada. Alimentación, si tenemos alimentación fibrosa, vamos a poder producir una mayor fuerza en relación a pacientes que se alimentan con alimentos con poca consistencia. Grupo dentario, evidentemente el grupo dentario molar es capaz de producir mayor fuerza con respecto al grupo dentario incisivo. Las posiciones mandibulares, tanto en el plano sagital como en el plano horizontal, a medida que yo me alejo de mi área de centricidad, es menor la capacidad de fuerza que yo puedo ir desarrollando, y eso es sumamente importante porque si yo tengo un paciente que tiene una alteración, por ejemplo, en la posición de la mandíbula y él funciona con su mandíbula adelantada, evidentemente él no está sacando toda la potencia muscular que podría llegar a generar si su mandíbula estuviera bien posicionada. Otro punto importante, el estado de la dentición, y eso es súper importante. Nosotros los cirujanos dentistas tenemos que ser dentistas también, tenemos que evaluar
bien si ese paciente tiene caries, tiene enfermedad periodontal, cómo está la distribución de los grupos dentarios en oclusión, si usa prótesis, no usa prótesis, si es una prótesis removible, si es una prótesis fija, si son prótesis dentosoportadas, si son prótesis implanto soportadas. En fin, tenemos una serie de factores que van a determinar desde el punto de vista del estado de la dentición, si hay movilidad de los dientes, por ejemplo, si hay una periodontitis crónica, son todos factores que van a ir determinando mayor o menor grado de fuerza que el sistema puede generar. Otro punto importante, si hay una disfunción del sistema estomatognático, si uno tiene un punto gatillo, si uno tiene un dolor dentario, si uno tiene un dolor en la articulación, evidentemente la fuerza que tú vas a poder desarrollar va a ser mucho menor. Y finalmente las características esqueléticas craneofaciales que van a estar estrechamente vinculadas con los biotipos y con la capacidad de generar fuerza. Pacientes brachifaciales con músculos con secciones transversales importantes tienen capacidad de generar mucho más fuerza respecto a individuos dólicos faciales, que la cantidad de fuerza que van a generar es mucho menor. ¿Qué es la entesis? La entesis es una entidad morfológica que te permite la inserción hueso, hueso, tendón. El tendón está acá y esta estructura que ustedes ven aquí en un acercamiento es lo que nosotros llamamos entesis, que tiene toda una subestructura histológica con modificación estructural en cuanto al tipo de colágeno y evidentemente el grado de calcificación y la relación finalmente de la entesis con el periósteo o con la relación directa con el hueso. Esta es la estructura clave en el desarrollo facial y es la estructura clave en mantener la homeostasis del sistema. Si un paciente no tiene o no genera fuerzas masticatorias porque se está alimentando mal con alimentos poco fibrosos, se ha perdido diente, evidentemente la mandíbula, la forma de la mandíbula se va a ir modificando y con ello los estímulos, los inputs a nivel cerebral. Entonces se ha visto que el hecho de mantener la dentición mantiene tu corteza cerebral también mucho más activa, evitando cierto problemas a nivel neurodegenerativos. Entonces, fíjense lo importante de nosotros los cirujanos dentistas. Ya no solamente tenemos una importancia en tener este control periodontal en casos de control de los niveles de glicemia, en el caso de parto prematuro, en el caso de bajo peso al nacer, sino que también tenemos un rol importante en devolver eh, al sistema musculoesquelético dentario para tener una buena salud cerebral, cognitiva, a medida que nosotros vamos van pasando la edad, nos vamos haciendo mucho más viejitos. Evidentemente, mantener un sistema masticatorio es un factor importante protector para nuestro cerebro. Bueno, ya mucho de esto lo hemos adelantado, ¿cierto? Vamos a entrar en el detalle de cada uno de estos músculos. Vamos a hablar del músculo temporal, el massétero, pterigoideo lateral y pterigoideo medial, que son los músculos craneomandibulares. Es importante recordar, y esta es una discusión que teníamos el otro día al interior de la facultad con los colegas, que era cuáles eran los músculos masticatorios. Bajo mi parecer, los músculos masticatorios se clasifican en craneomandibulares, que son estos que les mencionamos anteriormente, y luego tenemos los iomandibulares, que serían el músculo miloioideo y el vientre anterior del digástrico, que serían también músculos masticatorios, pero iomandibulares. ¿Y por qué masticatorios? Porque en definitiva también tienen un origen embriológico a partir de el primer arco faríngeo y por ende también están siendo inervados por el nervio trigémino. Para otro grupo de colegas, esos dos músculos que yo les mencioné no forman parte de los músculos masticatorios y se clasifican más bien como músculos cervicales. ¿Ya? Ahí ustedes pueden tener una discusión con sus profesores de morfología, de anatomía y poder determinar finalmente esto, porque finalmente tiene algo mucho de cátedra. ¿Qué es lo que dice la cátedra de su facultad en relación a estos músculos? Imágenes del néter, yo a ustedes les mandé en el texto, son imágenes muy bonitas porque son todas de cadáveres, entonces hay cortes frontales, cortes horizontales, cortes sagitales, donde van a poder ir haciendo este correlato de la morfología masticatoria, y al mismo tiempo le mandé fotografías de mandíbulas, están en este atlas de pieza ósea, entonces también van a poder ir haciendo este correlato. Imagen del néter, ¿cierto? Fíjense que acá se cortó parte de la rama de la mandíbula, se despejó parte de la fosa temporal y de la región infratemporal, y podemos apreciar
dos de los músculos masticatorios que nosotros no vimos anteriormente, que son músculos más superficiales. En este caso, el pterigoideo lateral y lo que ustedes están viendo ahí, el pterigoideo medial, con orígenes o con inserciones craneales distintas entre el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, y con inserciones distintas y evidentemente con roles funcionales o con roles distintos. El pterigoideo lateral, fíjense que presenta dos fascículos, un fascículo superior y un fascículo inferior. El fascículo superior se inserta directamente en el disco, la porción más anterior del disco de la articulación temporomandibular, y el fascículo inferior insertándose en la fosita pterigoidea a nivel del cuello del proceso condilar. ¿Sí? Esta es una imagen desde lateral. Fíjate que es el único músculo que prácticamente presenta una ubicación horizontal, a diferencia del temporal, que tiene su vector de fuerza es vertical, o el macétero o el mismo pterigoideo medial, que presentan un vector de fuerza vertical. El pterigoideo lateral tiene un vector de fuerza prácticamente lateral. Por lo tanto, no cumple un rol importante dentro del, eh, del levante o del cierre mandibular, pero sí tiene un rol importante en qué? En la protrusión mandibular y en los movimientos de lateralidad. ¿Qué músculo está aquí? El pterigoideo medial. El pterigoideo medial va a presentar un origen o una inserción craneal a nivel de la fosa pterigoidea y va a presentar una inserción en la rama de la mandíbula por su cara medial. Este mismo músculo yo lo puedo ver acá, ¿sí? Origen ahí en la fosa pterigoidea, inserción o inserción mandibular a nivel del ángulo de la mandíbula por la cara medial. ¿Qué músculo se inserta por lateral al ángulo de la mandíbula? El macétero. Por lo tanto, muchas veces lo que ocurre es que parte de las estructuras tendinosas del pterigoideo medial pasan hacia el lado contrario y prácticamente se interdigitan con las fibras tendinosas o inclusive con las fascias del músculo macétero. Por lo tanto, forman una verdadera cincha pterigomaceterina que permite la elevación de la mandíbula con mucha fuerza. Volvamos a esta imagen, ¿sí? Aquí yo retiré la rama de la mandíbula, saqué el arco cigomático, fíjense en este músculo, el músculo buccinador, que le va a dar el contexto lateral a la cavidad oral, y como el músculo buccinador se continúa hacia el interior con el músculo constrictor superior de la faringe. Esto me va a generar un espacio aquí, que es el espacio entre el músculo pterigoideo medial y el músculo constrictor superior de la faringe, que recibe el nombre de espacio pterigofaringeo. Y al mismo tiempo, el músculo pterigoideo medial va a generar un espacio entre la rama de la mandíbula y su estructura muscular, que recibe el nombre de espacio pterigomandibular. Por lo tanto, la presencia del músculo pterigoideo medial subdivide este espacio, que es el espacio de la región infratemporal, en dos compartimentos: un compartimento pterigomandibular y un compartimento pterigofaríngeo. En el compartimento pterigomandibular, que es esto que están viendo ustedes acá en esta imagen, es donde se va a estar ubicando fundamentalmente ramas de la arteria maxilar y donde vamos a encontrar prácticamente el descenso del nervio mandibular desde el agujero oval y luego la distribución nerviosa, tanto los ramos anteriores del nervio trigémino como sus ramos posteriores. Por lo tanto, es una estructura muy relevante para el cirujano dentista porque es ahí donde yo voy a ir a buscar técnicas anestésicas para el nervio lingual y evidentemente para el nervio alveolar inferior. ¿Sí? Vámonos a la imagen del sector inferior, el músculo temporal, ubicado en la fosa temporal, una estructura con forma de abanico, con muchas estructuras musculares. Las estructuras musculares anteriores son más bien verticales, las estructuras ubicadas en el territorio medio presentan una disposición oblicua, y las fibras musculares ubicadas en el sector más posterior tienen una disposición horizontal. Son estas fibras, las fibras ubicadas en el sector más posterior del músculo temporal, a través de su estructura tendinosa, las que determinarían, en cierto sentido, este movimiento de retropropulsión de la mandíbula. Serían esas las fibras encargadas de generar ese movimiento. ¿Qué más vemos en esta imagen? Vemos que aquí se sacó parte del músculo macétero para que nosotros pudiéramos ver finalmente cómo es la inserción del tendón del temporal a nivel del proceso coronoides. Pero adicionalmente es importante ver en esta imagen cómo ustedes ven aquí la rama llena de pequeños puntitos, ¿cierto? Y esos puntos están reflejando la zona de inserción de la entesis del macétero. Por lo tanto, el macétero, y esto nosotros lo vimos en varias tesis que hicimos, no solamente presenta una inserción
puntual a nivel del ángulo de la mandíbula, sino que está insertándose prácticamente a lo largo de la rama de la mandíbula por su cara lateral. Lo mismo sucede con el músculo temporal. El músculo temporal, la imagen que uno tiene, y que hay que cambiarla, por eso están a tiempo, ¿cierto? Porque eso es una imagen que muchas veces se van produciendo ciertos constructos teóricos, que finalmente no son en la realidad, no solamente se inserta de forma puntiforme o puntual en el arco en el proceso coronoide, sino que prácticamente lo envuelve y luego se continúa por la cresta temporal prácticamente hasta la zona del tercer molar inferior. De hecho, cuando hay una infección en el tercer molar inferior, lo que se altera es la contractibilidad del músculo temporal por esta acidez que se me va a producir a ese nivel y que impide, evidentemente, la contracción del músculo. Y luego lo que vemos acá es la imagen que vimos inicialmente con la distribución de la musculatura facial, el massétero, y fíjense que el massétero tiene otra condición, que presenta una porción profunda, que es la que ustedes ven ahí, y una porción superficial. ¿Dónde se inserta? Se inserta en el arco cigomático, en el hueso cigomático, y a nivel mandibular se va a insertar en el ángulo de la mandíbula por su cara lateral. ¿Qué más vemos en esta imagen? Fíjese que el músculo temporal, que está acá, va a estar siendo protegido por una fascia, que es la fascia del temporal. Lo interesante de esta fascia del temporal es que se inserta en esta línea temporal superior, protege al músculo temporal, pero a medida que se acerca al arco cigomático, esta fascia se divide en dos. Una porción de la fascia queda por el sector lateral al arco cigomático y la otra parte de la fascia queda por medial, dejando un pequeño subcompartimento entre ambas fascias que finalmente se rellena con tejido de tipo conectivo. ¿Ya? Y eso es importante, ¿por qué? Porque el cirujano muchas veces quiere acceder a ese territorio y tiene que saber cómo es la distribución de capas para poder acceder, por ejemplo, a la zona del músculo temporal y muchas veces sacar un segmento del músculo, traspasarlo, por ejemplo, hacia el sector anterior, lo que se ve mucho de repente en algunas cirugías, por ejemplo, el síndrome de Moebius, donde intentan dar un cierto grado de movilidad a la musculatura facial a partir de pequeños colgajos desde el sector temporal. Entonces vamos a ir viendo músculo por músculo. Me voy a ir tal vez un poco más rápido en esta parte porque muchas de las cosas ya las hemos mencionado, ¿cierto? El músculo temporal se ubica en la fosa temporal, penetra a través o en el hiato zigómato temporal, pasando desde la fosa temporal a la región infratemporal, donde finalmente su estructura tendinosa se inserta a nivel del proceso coronoides. Esos son sus orígenes y sus inserciones. Su función, fundamentalmente, elevar la mandíbula y actuar también en los movimientos de retropropulsión mandibular o también llamada retrusión mandibular. Pero fundamentalmente en los movimientos de elevación de la mandíbula. Entonces, aquí tenemos el músculo temporal, ¿cierto? La fosa temporal, cómo pasa a través del hiato zigomatotemporal, su porción tendinosa, y se inserta finalmente en el proceso coronoides y luego se continúa en la cresta temporal. Entonces vamos a ver ahora otra imagen, pero esta vez en cortes. Este es un corte frontal a nivel de en un cadáver, ¿cierto? Donde podemos ver parte de la distribución de la musculatura masticatoria. Fíjense que este es un corte que nos quedó disparejo. Entonces aquí yo veo parte, nos quedó bien derechito. Yo aquí veo parte del músculo temporal. Fíjense cómo el músculo temporal en el sector más anterior presenta un engrosamiento. O sea, el músculo temporal no es una estructura plana completamente, sino que en su porción anterior se engruesa y es bastante grueso. Ahí. Este es el llamado fascículo anteromedial. De hecho, tiene un tendón más o menos, un tendón intermedio bastante importante, por lo tanto, la capacidad de generar fuerza del temporal es elevada, porque no solo presenta la inserción en la fosa completa, sino que prácticamente en el ala mayor del esfenoides, en el techo de la región infratemporal, también presenta inserción. Y desde ahí se proyecta hacia el hueso, acá está el hueso, hacia la rama de la mandíbula. ¿Ya? ¿Qué músculo tenemos por lateral? El músculo massétero. Y en la otra imagen acá, fíjense que aparecieron otras estructuras que no se vieron anteriormente. Por ejemplo, ahí tenemos parte de la fosa pterigoidea y ahí se ven parte de las fibras del músculo pterigoideo medial. Y acá vemos parte de las fibras del músculo pterigoideo lateral, que se van a estar originando en la cara lateral, ala lateral del proceso pterigoides y desde ahí se dirigen hacia la zona de la articulación temporomandibular. ¿Ya? Entonces, esta es más o menos la disposición del cuero cabelludo a nivel del hueso
en la porción, por ejemplo, del hueso parietal. Lo que ven ustedes aquí es parte de la corteza cerebral, ahí ustedes ven parte de la dura madre, ¿sí? Y bueno, por eso son peligrosas las lesiones en este territorio, en el cuero cabelludo. Si uno lesiona el cuero cabelludo, no se desinfecta bien ese territorio, existen unas pequeñas venas que se llaman venas diploicas, y esas venas diploicas atravesan el diploide de la calvaria y finalmente pueden producir una meningitis. Entonces, ojo, con una lesión a nivel del cuero cabelludo. Bueno, la disposición de este elemento del cuero cabelludo recibe el nombre de scalp. Probablemente lo van a ver a lo largo de su curso. Y el scalp desciende hacia la región temporal. Y luego el scalp se continúa con el SMAS, que corresponde al sistema músculo-aponeurótico superficial. Pero en este scalp va a cambiar su nombre y el sistema músculo y el SMAS también en la región temporal cambia de nombre y va a recibir el nombre de fascia temporoparietal. Y esa fascia temporoparietal se va a encontrar mucho más superficial respecto a la fascia del músculo temporal. Por lo tanto, si el cirujano quiere acceder a esa fascia, tendrá que, con su incisión, evidentemente, primero hacer una incisión en piel, luego una incisión en esta fascia temporoparietal para posteriormente acceder hacia la fascia temporal y luego recién ahí acceder hacia el músculo. Lo vamos a ver. Por ejemplo, esto es importante para hacer incisiones preauriculares, por ejemplo, cuando se quiere hacer en este caso es muy alta para hacer, por ejemplo, una condilectomía. Paciente que tenga un exceso de crecimiento de la mandíbula, se hacen incisiones preauriculares y se accede a la articulación temporomandibular prácticamente llegando hacia la zona del arco cigomático. Pero en este caso cumple otro rol la cirugía, se hizo una incisión preauricular, pero mucho más alta, se hace una incisión a nivel de la piel. Fíjate que luego de eso nosotros tenemos una porción donde se ve esta fascia temporoparietal y si nosotros profundizamos, recién ahí está la fascia, disculpen, y eso que está ahí, recién ahí es la fascia del temporal. Si se corta la fascia del temporal que tiene ese color anacarado, aquí evidentemente es foto de un paper, que no te la mandan a color porque si no el hecho de que tengan sangre muchas veces no pueden causar un problema ético. Entonces se publican todas en blanco y negro. Lo que ven aquí, profundo a la fascia, es el músculo. Por lo tanto, para acceder al músculo existe una serie de capas. Sin embargo, en mi examen clínico yo puedo palpar el músculo. Y lo puedo palpar sobre todo las fibras ubicadas más en el sector anterior, que son las que permiten realizar los movimientos de cierre mandibular. ¿Ya? Entonces, nuevamente la imagen, ahí tenemos, por ejemplo, parte de la piel. En la piel nosotros vemos parte de los, y yo veo esto por capas, ahí vemos parte de la arteria temporal superficial, venas temporales superficiales. Luego en esta capa, que donde yo voy a encontrar parte de la fascia temporoparietal, yo me hago mucho más profundo, recién ahí voy a eliminar parte de la fascia temporal y recién ahí me voy a encontrar con el músculo. ¿Ya? Entonces, para acceder al músculo tengo que pasar por una serie de fases, de capas, y recuerden que la fascia del temporal se me desdobla en dos, que es lo mismo que estoy viendo en esta capa. La porción superficial de la fascia del temporal y la porción profunda de la fascia del temporal que están insertándose acá, en el arco cigomático, donde yo voy a encontrar tejido graso, fundamentalmente, o tejido conectivo de tipo graso. ¿Ya? Esto tiene que respetarse este espacio, o donde yo hago estas incisiones preauriculares, porque recuerden que desde el agujero estinomastoideo está saliendo el nervio facial, y el nervio facial es el que se proyecta hacia la musculatura facial. Si esa incisión se hace mucho más anterior, entre 1,68 y 4,5 centímetros prácticamente, yo puedo dañar al nervio facial y esa incisión preauricular puede finalmente producir una alteración en la dinámica facial. Segundo músculo, el massétero, es un músculo rectangular, pequeño, cuadrado prácticamente, eh, que presenta dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. La porción superficial, sus fibras son prácticamente oblicuas y su inserción a nivel mandibular es mucho más baja, prácticamente en el ángulo. Desde ahí sus fibras se dirigen oblicuas para insertarse en el borde posterior inferior del hueso cigomático. Si yo retiro parte de las fibras superficiales o el fascículo superficial del massétero, me voy a encontrar con las fibras profundas, que en el sector posterior prácticamente sobresalen respecto al músculo massétero
porque las fibras son verticales, a diferencia de las fibras superficiales del macetero que son oblicuas. Entonces yo tengo una porción profunda y una porción superficial del músculo macétero, ambas cumplen el mismo rol que es elevar la mandíbula. Entonces aquí vemos zona de origen craneal y zona de inserción mandibular, prácticamente insertan en el borde posterior del arco cigomático, ahí, y en el borde posterior inferior del hueso cigomático. Ese es todo el territorio de inserción. Evidentemente las fibras superficiales son mucho más superficiales también en la zona de inserción respecto al macétero profundo, que prácticamente se encuentra en la porción inferior del arco cigomático, a diferencia de las fibras superficiales que van más por lateral. Esto es parte de un trabajo que hicimos, que lo presentamos ya el año 2010 en la revista de la Universidad de Antioquia de Colombia, donde evaluamos las dimensiones del músculo macétero. Hicimos una diferencia por sexo también, después lo publicamos en otra revista, pero hicimos una de acuerdo al biotipo, y vimos que el músculo macétero, cuando hacemos una evaluación con ultrasonido, es mucho más grueso en su sección transversal en hombres respecto a mujeres. Y eso evidentemente tiene un correlato en que los hombres tienen la capacidad de generar más fuerza masticatoria respecto a las mujeres. Relaciones del macétero. Recuerden que el macétero por superficial, en el sector posterior, va a estar estrechamente vinculado con esta estructura glandular, que es la parótida, que lo cubre y lo protege en el sector más posterior. Recordar que el nervio facial ingresa a la parótida, y por ende desde la parótida van a estar saliendo todos los ramos, tanto los temporofaciales como los cérvicofaciales, que van hacia la musculatura facial y van a estar pasando por sobre o superficial al músculo macétero. ¿Qué otro elemento se va a estar vinculando el macétero por superficial? La disposición de la arteria facial transversa, que se ubica en ese territorio, que es una rama colateral de la arteria temporal superficial, y evidentemente la disposición de el ducto parotidio, que va desde la parótida, atraviesa o va superficial al músculo macétero, pasa superficial al cuerpo adiposo de la mejilla y finalmente se introduce en las fibras del músculo buccinador para abrirse al interior de la cavidad oral a la altura del segundo molar superior, ahí en el fondo del vestíbulo. De ese modo es ahí donde va a drenar parte de su contenido la glándula parótida y evidentemente la saliva. Y la imagen del lado izquierdo es una imagen del yogochi, una imagen antigua, ¿cierto? Donde se ve, lo que me llamaba la atención de esta imagen es la gran cantidad de tendones que presenta y de tendones intermedios que presenta el músculo macétero. O sea, es un músculo extremadamente potente. Y al mismo tiempo, les quiero mencionar esto, este espacio que queda entre el músculo buccinador y el macétero, que es completado o es rellenado por el cuerpo adiposo de la mejilla. Este espacio recibe el nombre de el hiato buccinato maceterino, y ahí se posiciona el cuerpo adiposo de la mejilla. Ustedes habrán escuchado de esta técnica quirúrgica que es la bichectomía, que son técnicas como de rejuvenecimiento, de embellecimiento facial para que se vea menos volumen de la mejilla. Pero yo les quiero decir que el cuerpo adiposo de la mejilla tiene un rol biológico, y el hecho de que tú estés sacando parte del cuerpo adiposo de la mejilla prácticamente estás desbloqueando espacios biológicos que son distintos, espacios profundos con espacios superficiales, y que tienen que mantenerse bloqueados porque pueden haber difusión de procesos sépticos de superficial a profundo. El cuerpo adiposo de la mejilla actuaría como un cierto elemento de bloqueo. Tienen otro rol biológico, tienen muchos roles biológicos, pero eso es como uno de los roles morfológicos más importantes. Le da soporte también a la cara, le da soporte al ducto parotidio, y eliminarlos puede tener problemas más o menos importantes, tanto estéticos como funcionales. Entonces, fíjense en esta imagen, nuevamente el cuerpo, perdón, la parótida, la arteria temporal superficial, ahí ustedes la ven, fíjense, distribuyéndose hacia toda la región epicraneal, algunas arterias, ramas orbitarias de la arteria temporal superficial, la rama facial transversa, ramos del nervio facial distribuyéndose o saliendo de la glándula parótida, que cubre prácticamente un tercio de la disposición del músculo macétero, y aquí lo que ven es el ducto parotidio. Recuerden siempre, el ducto parotidio es mucho más inferior, prácticamente 2 centímetros por debajo del arco cigomático y prácticamente 1 centímetro por debajo de la arteria facial transversa. ¿Ya? Entonces, cuando hagan incisiones, si les toca hacer una incisión en este territorio, recuerden que si hay un inflegmón o algo, recuerden que en ese territorio va viajando, evidentemente,
una estructura, un conducto, que si lo dañan van a finalmente producir fístulas salivales a nivel facial y eso va a ser mucho peor la solución que ustedes dieron que tal el mismo problema original. Disección del músculo massétero, dos porciones, una porción profunda y la porción superficial. Lo interesante de esto es que me muestra por dónde llega el nervio masseterino. Y el nervio masseterino va a acceder por esta incisura mandibular y se va a posicionar entre la porción profunda y la porción superficial. Es ahí como accede el nervio masseterino hacia la posición donde se ubica tanto el massetero superficial como el massetero profundo. Esta es una imagen muy bonita, la que ustedes ven a la derecha, porque es una imagen esquemática de los músculos masticatorios en relación a la base del cráneo. Entonces se ve cómo el nervio mandibular aparece aquí por el agujero oval y siempre se va a disponer por medial respecto al músculo pterigoideo lateral. Pero en algún momento este nervio pasa y se hace superficial respecto al pterigoideo medial. O sea, se va a ubicar en el espacio pterigomandibular y aquí específicamente estoy viendo el nervio alveolar inferior que ingresa por el foramen mandibular. Es ahí donde yo voy a realizar la técnica de Spix. Entonces aquí yo veo los cuatro pares de músculos masticatorios, o los cuatro músculos masticatorios más bien dicho, el massétero, origen en arco cigomático, inserción en la rama de la mandíbula, el pterigoideo medial, insertándose en la rama de la mandíbula por su cara medial, en el ángulo, el pterigoideo lateral con sus dos haces o fascículos, y finalmente el músculo temporal insertándose en el arco cigomático. Pterigoideo lateral es un músculo que se ubica horizontal, ya lo vimos, dos porciones, superior e inferior. La porción superior insertándose directamente en el disco y el haz inferior, o también llamado haz pterigoideo, el haz superior recibe el nombre de haz sfenoidal, eh, presentan el haz inferior inserción en la fosita pterigoidea que queda en el cuello del proceso condilar. Entonces están ubicados en posiciones distintas, sin embargo trabajan de forma coordinada, de modo tal que se contrae el músculo pterigoideo lateral, produce el movimiento de protrusión, y al mismo tiempo va produciendo la proyección del disco viajando en conjunto con la cabeza mandibular. Es un músculo que al mismo tiempo va a estar trabajando en conjunto con la musculatura iomandibular, permitiendo los movimientos de apertura mandibular. Cuando yo hago apertura mandibular, el músculo pterigoideo lateral actúa como un músculo accesorio o un músculo secundario en su función. Vamos a ver los orígenes y las inserciones mucho más claras en otras diapositivas. Por ejemplo, las dos porciones, esta imagen a mí me gusta mucho. A superior, aquí, mucho más delgado, más aplanado, llegando hacia el disco, prácticamente también hay una transformación de la musculatura, luego en tendón, y el tendón con haces muy compacto de colágeno, y luego una transición hacia la zona del disco. De hecho, hay algunos autores, uno sí puede leer literatura un poquito más antigua, que decía que prácticamente el disco de la articulación temporomandibular era era parte del tendón que se modificó del pterigoideo lateral. Hoy sabemos que no, a través de literatura embriológica. Y por otro lado, tenemos el haz inferior, que es de mucho mayor volumen respecto y mucho más ovalado respecto al haz superior. ¿Ya? Entonces tenemos orígenes distintos de este músculo, funciones relativamente similares y inserciones distintas. ¿Dónde se origina el pterigoideo lateral? El pterigoideo lateral se origina acá, en la cara lateral, a la lateral del proceso pterigoides. Ahí, a diferencia del músculo pterigoideo medial que se origina en la fosa propiamente tal. Esta es la fosa pterigoidea y aquí yo tengo la cara lateral de la pterigoides. Este es el origen del músculo pterigoideo lateral y también tiene una porción que se va a estar originando prácticamente del ala mayor del esfenoides. Entonces, por eso se habla de una porción superior que tiene un fascículo esfenoidal y el haz inferior se le conoce como el haz pterigoideo. Ahora, sabemos que ambas partes forman parte del hueso esfenoide. En definitiva, el pterigoideo lateral tiene un origen en el esfenoides, pero por la zona lateral, a diferencia del pterigoideo medial que se va a originar en la fosa propiamente tal. Aquí tenemos la imagen, ¿sí? Pterigoideo lateral, originándose el haz superior en el ala mayor del esfenoides, dirigiéndose hacia el disco, y la porción pterigoidea originándose en la cara lateral del ara lateral de la pterigoides hacia la fosita pterigoidea. Músculo más grueso en la inferior, músculo más delgado y aplanado, el que se dirige hacia la porción anterior del disco de la TM. ¿Qué rol cumplen?
cumplen eh, un rol importante, ya lo dijimos, en apertura, o músculo accesorio, un movimiento en la protrusión mandibular, los movimientos de lateralidad derecha-izquierda, y al mismo tiempo se les da un rol importante en el apriete final. O sea, tienen un rol también en el apriete final del sistema de masticación. ¿Ya? Entonces aquí lo vemos nuevamente en alguna imagen de textos que son del el Yokochi. Ahí vemos el músculo pterigoilateral. Fíjense cómo sus filas van prácticamente horizontales, buscando el disco y el cuello del proceso condilar. ¿Con qué estructura se va a estar vinculando? Fundamentalmente con la arteria maxilar. ¿Ya? La arteria maxilar viene desde la parótida, en la división final de la carótida externa. La carótida externa ingresa a la parótida, da sus dos ramas terminales, temporal superficial, que es la que ustedes ven aquí, arteria maxilar que viaja por medial respecto al cuello del proceso condilar, y desde ahí la arteria se ubica por medial al músculo. Y a medida que la arteria se proyecta hacia anterior buscando la fosa pterigopalatina, es ahí, o la fosa que ingresa a través de la fisura pterigomaxilar, en su trayecto hacia anterior, finalmente baja, pasa por debajo del músculo pterigoilateral y luego se posiciona por lateral para finalmente posicionarse a nivel de la fosa pterigopalatina y dar sus ramas terminales de la arteria maxilar. También se va a estar vinculando con algunos ramos, fundamentalmente del tronco anterior del nervio mandibular, que van a estar vinculados fundamentalmente a la inervación de la musculatura masticatoria y también a la inervación del músculo buccinador. Y el último músculo que nos queda dentro de este estudio de estos cuatro músculos, el pterigoideo medial, es un músculo también rectangular, prácticamente es un músculo espejo del músculo massétero, origen en la fosa pterigoidea, inserción en la rama de la mandíbula, en el ángulo de la mandíbula por su cara medial. ¿Cuál es su principal rol o función? Elevar la mandíbula. Ese es el rol principal del músculo pterigoideo medial y lo que comentamos, ¿cierto? Está este vínculo estrecho formando una especie de cincha pterigomaseterina para elevar la mandíbula. Aquí lo vemos, ahí está el músculo pterigoideo medial, el músculo pterigoideo lateral. Recuerden que compartimentaliza esta región intratemporal en una porción pterigomandibular y una porción pterigofaringea, y evidentemente los ramos del nervio mandibular se van a ubicar en este espacio pterigomandibular, que es donde yo voy a ir a buscar mi técnica anestésica a la língula, o también llamada técnica de Spix, para producir la anestesia de toda una hemimandíbula para poder realizar odontología, obturaciones, extracción, etc. Eh, ¿Por qué les coloco esta imagen? Porque existe una fascia que se llama fascia interpterigoidea, que prácticamente te separa el músculo pterigoideo medial respecto al resto de las otras estructuras. Entonces, en realidad el músculo pterigoideo medial está bastante aislado respecto a las estructuras que se ubican en el espacio pterigomandibular. De hecho, aquí yo las puedo ver por transparencia. Ahí yo veo, por ejemplo, el nervio mandibular, y por transparencia yo veo acá, por ejemplo, el nervio lingual. Ahí. Pero eso es porque, en definitiva, lo graficó así Testit en esta imagen. Por lo tanto, el músculo temporal, el músculo pterigoideo medial presenta su fascia. Y esta fascia, que es la fascia interpterigoidea, luego se proyecta prácticamente a nivel craneal, aislándolo. Y aquí lo vemos en esta imagen, ¿cierto? Miren ahí el músculo pterigoideo medial insertándose en el ángulo de la mandíbula, envuelto ahí por la fascia interpterigoidea. Y fíjate cómo la fascia interpterigoidea luego se proyecta prácticamente hasta la zona medial del foramen oval, que es este que se ubica acá. Por lo tanto, todas las estructuras nerviosas prácticamente se ubican por medial respecto al músculo pterigoideo medial. Existe un pequeño ramo nervioso que es el que penetra por esta fascia interpterigoidea, ahí, una zona cribosa, y que permite finalmente la inervación del músculo pterigoideo medial propiamente tal, del tensor del tímpano y del tensor del velo palatino, que también son músculos derivados del primer arco faríngeo. Entonces, no solamente estos cuatro músculos masticatorios, no solamente el músculo vientre anterior del digástrico y el miloyoido presentan inervación por parte del trigémino, sino que también el tensor del tímpano y el tensor del velo palatino son músculos que también derivan del primer arco faríngeo. Bien, yo creo que estas imágenes no las vamos
a mencionar. Aquí en un corte, fíjense aquí, este corte está bastante bonito. Aquí yo veo el músculo buccinador, aquí veo el rafetérico faríngeo, el músculo constrictor superior de la faringe, aquí yo veo parte del pilar anterior y el posterior del velo palatino, aquí yo veo la tonsila palatina, y aquí yo veo la rama de la mandíbula, pterigoideo medial, massétero, parótida, la carótida externa de ese nivel. Esto es más o menos lo que yo puedo ver cuando yo hago cortes. Entonces, mi invitación es que agarren, tomen el atlas que les facilité con el doctor Escobar, es un regalo, y vayan haciendo este estudio prácticamente seccional de la cabeza. Les va a ayudar mucho en entender cómo es el estudio topográfico de la cabeza en general. Fíjense en esta imagen, nuevamente esto es una imagen de otro cadáver, aquí yo veo, esto es un corte mucho más superior, aquí yo veo parte del seno maxilar, ahí a ese nivel, aquí yo veo parte prácticamente del piso, la cavidad nasal, la rama de la mandíbula, el massétero, el pterigoideo medial, aquí, ahí yo veo parte del músculo constrictor superior de la faringe, y aquí yo veo esos dos espacios claramente, el espacio pterigofaringio ahí y el espacio pterigomandibular. Por lo tanto, la disposición del músculo pterigoideo medial es fundamental en la disposición tridimensional de la cabeza, en la distribución muchas veces o en la difusión de procesos sépticos. Y muchas veces son procesos sépticos que tienen otro origen. Por ejemplo, y vuelvo a la otra imagen, cuando hay un problema en la vía aérea alta, una faringitis o una tonsilitis, y que afecta acá la tonsila palatina, esto se puede infectar tanto que el pus puede penetrar por la fibra del músculo constrictor superior de la faringe y posicionarse ya directamente en este espacio pterigofaringio. Cuando tenemos procesos infecciosos que se ubican ahí, muchas veces no son de origen dentario, se pueden posicionar en ese territorio y luego descienden. Y pueden producir finalmente una mediastinitis o pueden producir un problema importante a nivel del tórax. Finalmente eso puede llegar a la descompensación y a la muerte de una persona. Entonces, todo proceso infeccioso que se ubique en los espacios laterofaringios o retrofaringios son de alta complejidad. Cortes, nuevamente estamos viendo cortes desde superiores a inferiores. Esto hagan el trabajo ustedes con el atlas. Estoy muy alto en esta imagen. Aquí yo veo el músculo temporal. Fíjate cómo el temporal en el sector anterior, lo que habíamos conversado, se engruesa con los fascículos anteromediales. Si yo me voy ahora a la imagen del lado contrario, yo ya me encuentro aquí en el seno maxilar. Aquí yo veo parte de las conchas inferiores. Ahí yo veo parte de la cabeza mandibular, la parótida, acá, el conducto auditivo, ¿sí? El proceso coronoides. Entonces, fíjense que toda esta estructura que están rodeando la coronoides es efectivamente parte del músculo temporal. El músculo temporal, recuerden, no es un puntito que se inserta, sino que abraza prácticamente con músculo y tendón al proceso coronoides. ¿Qué veo aquí en la cabeza mandibular? Fibras musculares. ¿Desde dónde vienen? Acá. Esa es la cara lateral, del ala lateral de la pterigoides. Por lo tanto, estas fibras musculares van a corresponder a fibras del músculo pterigoideo lateral, que son fibras horizontales, pero que van desde posterior hacia anterior y desde lateral hacia medial, o sea, son oblicuas, no son paralelas entre sí. ¿Ya? Eso es lo que podemos ver en esta imagen. Vamos a hacer otro clic. Ahí se ve con mucho más claridad. ¿Sí? Ahí se ve el proceso coronoides, ahí se ve parte de la musculatura del músculo temporal, ahí se ve el músculo pterigoideo lateral, ¿sí? Y ahí, fíjense que yo ya me encuentro en la fosa pterigoidea, y eso de color rojo me está indicando ahí tenemos el origen de pequeñas fibras ya del músculo pterigoideo medial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo un cirujano puede acceder a la ATM para hacer una condirectomía? Hace incisión acá, preauricular. Tiene que ser bien preauricular, ¿para qué? Para no dañar a las estructuras vasculares, las arterias temporales superficiales y la arteria temporal profunda. Hace la incisión acá, llega hacia el arco cigomático y luego despega el colgajo completo para no dañar ni a las estructuras vasculares y menos, evidentemente, al nervio facial. Corte mucho más inferior, este ya lo vimos, ¿cierto? En su momento, ahí vemos la rama de la mandíbula, aquí ya podemos ver el massétero, pterigoideo medial, glándula parótida, músculo buccinador, el hiato buccinato masseterino, y aquí vemos el cuerpo adiposo de la mejilla taponando, ¿cierto? Haciendo un tapón para subdividir las regiones profundas de la cara respecto a las regiones superficiales.
Corte mucho más inferior, aquí ya estamos a nivel de la lengua, nuevamente la rama, la mandíbula, el macétero, pterigoideo medial, glándula parótida. Esta fue una imagen que ya analizamos anteriormente, un video que yo creo que no es necesario ver. En cuanto a la irrigación y la inervación, recuerden que los músculos masticatorios, temporal, macétero, pterigoideo medial, eh, pterigoideo lateral, todos siendo vascularizados por ramas de la arteria maxilar. La arteria maxilar es la que va a enviar, por ejemplo, las arterias temporales profundas, que son las que permiten la irrigación del músculo, o las arterias pterigoideas, que permiten la irrigación del pterigoideo lateral y pterigoideo medial. Las arterias maceterinas son todas ramas derivadas de la arteria maxilar, que al mismo tiempo es la rama terminal de la carótida externa. Recordar al mismo tiempo que en este territorio va a existir un gran contenido venoso, que corresponde al plexo venoso pterigoideo o pterigoalveolar. Por lo tanto, cuando uno hace una incisión en ese territorio, cuando uno coloca una anestesia cercana a la región, a la zona infratemporal, alta probabilidad de que uno pueda dañar algún pequeño vaso vascular, vaso venoso, perdón, y que pueda producir una pequeña daño en las capas, la adventicia de la vena y finalmente producir un pequeño hematoma. ¿Ya? Eso se puede dar y es parte del riesgo de instalar o de colocar una técnica anestésica, por ejemplo, en la zona de la tuberosidad. Es parte del riesgo odontológico. ¿Quién le inerva a la musculatura masticatoria? Ya lo habíamos dicho, el trigémino específicamente su rama mandibular, la rama 1 del trigémino, que es el ramo oftálmico, y el ramo 2, que es el ramo maxilar, son ramos sensitivos, a diferencia del ramo 3, que se le incorpora parte del ramo motor trigeminal, que tiene un origen en un núcleo motor, el núcleo motor del trigémino. Por lo tanto, todas las estructuras musculares, el temporal, el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, el pterigoideo medial y el macétero, inervados por el trigémino. Esta imagen ya la vimos, ¿cierto? Que en definitiva es la distribución del nervio mandibular. En este caso atraviesa el agujero oval, emite un ramo, en este caso un ramo alveolar inferior para inervar los dientes. Y aquí lo que ustedes están viendo, por ejemplo, es el ramo temporal profundo medio, que se encarga de inervar el macétero. O este ramito que pasa entre ambos haces del pterigoideo lateral, corresponde al ramo temporobucal. Entonces, aquí nosotros podemos ver cómo efectivamente el trigémino es el encargado de inervar la musculatura masticatoria. Nosotros hicimos un trabajo en la universidad, esto les puedo mandar estos artículos también con el profesor Escobar, donde en este caso sacamos parte del el disco con el pterigoideo lateral, sacamos el elemento completo, hicimos un proceso de maceración. Esto es una técnica que se llama técnica de Siller, tiene la ventaja de mantener el volumen del músculo y nosotros podemos descalcificarlo y luego teñimos el nervio cómo se distribuye al interior del músculo. Por lo tanto, podemos ver la distribución nerviosa sin hacer microdisecciones, sin perder el volumen espacial ni la disposición del nervio. Es súper interesante y nosotros pudimos hacer una investigación completa de los 4 músculos masticatorios, cómo es el patrón de inervación, incluido la inervación del disco de la articulación temporomandibular. Entonces luego esto lo colocábamos en microscopios que eran que nos teníamos podíamos ver desde el punto de vista mesoscópico y veíamos cómo era la distribución, por ejemplo, de estructuras nerviosas al interior del músculo, dónde se concentraban los nervios, por dónde se proyectaban, y eso nos iba a estar dando una idea más o menos de cuáles son los territorios más inervados dentro del mismo músculo. Hicimos varias tesis, hicimos el mismo macétero, y ustedes ven el nervio maceterino cómo se llegaba tanto a la porción profunda como a la porción superficial. Este es parte del trabajo que fue presentado en un congreso de morfología en Turquía, en Estambul, el año 2014. Ahí ustedes ven el músculo macétero. Aquí lo ven el mismo músculo una vez que ha pasado por el proceso de descalcificación y luego por las distintas etapas de la tinción por la técnica de Siller. Y finalmente lo que nosotros veíamos en el microscopio, y fíjense cómo el nervio maceterino tiene un trayecto prácticamente oblicuo en todo el músculo macétero y luego desde ahí va emitiendo pequeños ramos nerviosos hacia los distintos sectores. Por lo tanto, es distinto cuando el cirujano daña uno o quiere sacar una porción muscular o hay un territorio que es necesario hacer una incisión respecto a lo mejor un rhabdomyosarcoma
en la zona donde evidentemente se ubique el tronco nervioso. Van a tener terapéuticas distintas y eso fue lo que nosotros podemos publicar en estos trabajos. Ahí ustedes lo ven, otras muestras del mismo músculo macétero con la técnica de Silva. Y esto es lo que se podía ver con el microscopio. Lo íbamos evaluando por zona. Miren cómo es la distribución. Es increíble cómo el nervio se va proyectando y va prácticamente eh, inervando por segmentos y por fascículos al músculo. Y es por eso que el músculo no se contrae completamente, sino se va contrayendo por segmentos. Esto también lo podemos ver con imagenología. Estamos en la fase de la diagnóstico 3D. El diagnóstico 2D nos dio mucha información, pero ya tenemos que ir aprovechando las tecnologías que nos da la imagen, evaluar evidentemente cómo es la disposición del músculo temporal o del masséter o del pteriodilateral con imágenes, y fundamentalmente para eso vamos a ocupar eh, resonancias magnéticas si queremos ver estructuras de tejido blando, pero muchas veces también con el mismo escáner uno podría visualizar la figura, la silueta del músculo masticatorio. Por ejemplo, en este caso son resonancias magnéticas. Fíjense aquí, yo veo parte de la rama de la mandíbula, aquí yo veo la parótida, el massétero, el pterigoideo medial, ubicado a ese nivel. Entonces, nosotros ya tenemos esa capacidad o esa potencialidad de poder ir evaluando la disposición de la musculatura masticatoria, ya no solamente palpando, sino también ya haciendo un análisis directo de la musculatura a través de la imagenología. Estimados futuros colegas, para mí fue un gusto haber compartido esta tarde con ustedes de Santiago de Chile. Le agradezco al profesor Escobar la invitación. Cuando ustedes quieran, yo les voy a dejar mi correo con él. Si tienen alguna duda, me escriben. Si necesitan los artículos, también se los puedo mandar. Y abierto, si necesitan alguna otra cosita, la podemos gestionar. No hay ningún problema. Así que muy agradecido por esta oportunidad. Sé que no estamos en vivo y en directo, pero sí, desde ya les dejo un saludo grande y espero que algún día poder estar allá para poder Surfear, visitarlos. para venir a surfear. Para venir a surfear y a comer cosas ricas, yo supongo. Sí, bueno, solo decirles a los estudiantes, esta clase ya la habíamos recibido, es nueva, hay muchas cosas nuevas, ¿sí o no, doctor? Sí, muchas cosas nuevas. Actualizadas, hay resonancia magnética, hay nuevos dibujos, hay nuevas cosas. Así es que yo agradecidísimo, doctor, por su colaboración. De verdad, estamos muy contentos de que participe con sus vastos conocimientos, porque no es una clase sencilla, es una clase muy profunda. Así es que yo le agradezco mucho en nombre de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente participación en esta clase de anatomía muscular. Así que muchas gracias, doctor. Bendiciones y Gracias, éxito. Doc. Un abrazo, gracias. Que estén bien. Chao, Gracias. chao. Bendiciones. Chao. Gracias.